Bueno, bienvenido Eduardo. Hola, ¿cómo vamos? Bueno, aquí muy contento de verlo, hermano. Bueno, estoy al otro lado en Buenaventura. Pero mire, vea. Muy bien, me falta esa colección. Bueno, Eduardo, pues yo antes de presentar a Eduardo, una vez más a los que siguen conectados y a los que están llegando, bienvenidos a otra forma de narrar. Es un encuentro de escrituras creativas diseñado por Cinespina, apoyado por la Universidad del Valle, el Banco de la República, Canal Yuarta y el Taller de Escritura Voces en el Estero. Bueno, aquí lo que tratamos es que las personas nos compartan sus experiencias contando historias, sea desde lo literario, sea desde la animación, desde lo audiovisual, desde lo comunitario, desde lo pedagógico. Estamos convencidos que se lee de muchas maneras y se escribe de formas infinitas. Bueno, Eduardo, una vez más bienvenido. Le voy a contar un poquito quién es Eduardo. Eduardo es un realizador audiovisual con más de 15 años de experiencia, tiene formación en historia, pero también, digamos, ha hecho una gran trabajo en lo comunitario. Y eso, digamos, le da una mirada muy particular en lo que hace. Está especializado, como dije, en diseñar e implementar procesos de comunicación alternativa que contribuyan al fortalecimiento de dinámicas comunitarias de gestión sociocultural, al desarrollo de proyectos de memoria, identidad, territorio y derechos humanos, así como a la construcción de estrategias pedagógicas y plataformas para la creación y circulación de dispositivos comunicativos. Bueno, como ven, Eduardo es un hombre del hacer y también es un hombre, digamos, con unas posiciones éticas, estéticas muy claras en su trabajo. Entonces voy a iniciar con Eduardo con una pequeña frase. Eduardo, vos has escuchado ese famoso proverbio africano que es muy común, que se repite mucho, pero yo siempre siento que así lo sepamos, es bueno recordarlo porque creo que no pierde vigencia. Si no estoy mal, lo cita Galeano en alguno de sus libros, pero es un proverbio africano que dice más o menos que mientras los leones y las leonas no cuenten sus propias historias, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Ujú. ¿Qué te genera esa frase a ti? Pues yo creo que esa frase tiene que ver con la apuesta que yo tengo, pero también muchas personas y procesos y colectivos, digamos, en la ciudad, en el país y en el mundo. Y es que cada vez es más importante y es cómo narramos nuestras propias historias y cómo esos elementos de narración, pero también de lo que nos ha pasado como sociedad, de las diversas formas que tienen que, cómo nos miran los de afuera cuando entran a nuestros territorios, pues cada vez también requerimos que de los mismos territorios, pero también nosotros mismos seamos los que narremos esas historias y podamos colocar otro punto de vista. ¿Por qué? Porque si estás en la academia siempre te invitan y te exigen es quién cita, a quién citas, ¿no? Y quién puede justificar ese punto de vista que tú tienes. Y es muy complejo porque es como que yo no tuviera una palabra, yo no tuviera un lugar en esta sociedad. Dependo exclusivamente de otro para poder justificar que lo que yo estoy diciendo es importante. Y importante en relación de las artes o la forma de expresión que tú tengas, ¿no? En mi camino está lo audiovisual, pero hay otra gente que trabaja la escritura, hay otra gente que trabaja, no sé, la pintura, el canto, y no podemos depender que otros nos autoricen a nosotros a hablar y a colocar nuestro propio punto de vista. Entonces creo que ahí es necesario, pero también lo otro es que entre más narradores existamos, pues esta historia la tejemos de una forma distinta. Más personas pueden participar y tener unos puntos diversos sobre una misma historia. ¿Por qué? Porque cada mundo en cada cabeza de cada persona es muy distinto y lo que para mí es significativo para otra persona no necesariamente. Entonces creo que esa frase nos invita también es cuál es nuestro lugar y cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad en contar esas otras historias y de cómo nos acercamos a nuestras historias, pero también para pensar el presente, para construir el presente en ese sentido, para pensar cuál es el legado también que le dejamos a las próximas generaciones y cuál es el lugar que y de donde tú miras la vida, cuál es tu mirada política, las circunstancias
que pasan en tu territorio, que pasan con las mujeres, que pasan, no sé, con la infancia, en este momento como sociedad en Colombia, qué pasa con los líderes sociales y las lideresas. Creo que ahí se requiere también tener un punto de vista y creo que cada uno tiene que responsabilizarse de su grandeza y ese ejercicio de que tenemos que ser imparciales, pues yo no lo creo, pues, y creo que o uno es o no es como tal. Voy a hacerte una pregunta aprovechando que se te siente la brisa de Buenaventura. El Se te sudor, yo siente diría. claro, yo siento, yo te siento y yo digo, yo sé qué es eso. Eduardo, vos estás en Buenaventura. Vos estás trabajando en Buenaventura desde hace rato. Yo trabajo en Buenaventura. De hecho, esta camiseta que me puse hoy, me la puse pensando en que este es un evento que nace en Buenaventura. Yo quisiera escuchar una opinión personal tuya de cómo tú lees a Buenaventura y cómo lees esos relatos que se están gestando allá en Buenaventura de los cuales has sido partícipe. Yo creo que en Buenaventura hay diversos procesos, que hay unos diversos que requieren salir al lugar público, que la gente los conozca. Creo que hay otros procesos que tienen un camino significativo, digamos, de cara a la ciudad, pero también creo que cada vez requerimos tener yo creo que Buenaventura requiere un lugar urgente de las comunidades frente a cuál es su visión de la política, a cuál es su camino de tejer los sueños y frente a eso que la sociedad se invita a construir como desarrollo para Buenaventura, para la gente que habita el puerto, ¿qué podría ser el desarrollo? Pues porque tú en Buenaventura tranquilamente, hoy me subí en un taxi y claro, el taxista me dice, Buenaventura es uno de los puertos más importantes de Colombia, pero también de Latinoamérica, por donde entra la riqueza, pero cuando tú te acercas a los barrios, esa generación de ingresos que mueve el país por este puerto no le hace competencia a las circunstancias que la gente de empobrecimiento que está teniendo, de los modelos de educación, de cómo, para qué te forman en Buenaventura, ¿no? Como que lo que uno se encuentra no es que estén formando a la gente para que sueñe ir no sé, a inventar en la NASA, ¿no? A mucha de la gente la forman para ir a tener un lugar en el puerto como tal. Y creo que se requiere que se abra esa visión mucho más amplia, pero también muchas de las cosas que pasan en Buenaventura no tienen que ver con las decisiones de la gente de Buenaventura, inclusive ni de la gente que vive en Colombia. Y creo que también requerimos tener una mirada y es que somos ciudadanos del mundo como tal. Y ese lugar de ser ciudadanos del mundo también nos invita a cuál es el punto de vista que requeremos tener y que yo creo que es importante seguir manteniendo las luchas de resistencia que mucha gente en Buenaventura ha dado, de las apuestas que la gente tiene desde sus propios territorios, pero que también se requiere cada vez más tejer, que nos juntemos en las cosas que estamos de acuerdo. En las que estamos de desacuerdo, los otros ya tienen claro que por ahí nos rompen y nos quiebran. ¿Qué requiere la gente de Buenaventura? Es tejerse y apuntarse en las cosas que la juntan, que son importantes para este territorio, para que no solamente se vea como que cuando se habla del puerto es de riqueza para unos, pero también cuando se habla para otros es un ejercicio de corrupción exclusivamente. Bueno, antes de que empieces tu ponencia, tu charla sobre cine y comunidad, yo tengo una curiosidad, Eduardo. Eduardo ha transitado por varias disciplinas. Eduardo empieza con una formación como historiador. Eduardo tuvo sus guiños con el hip hop. ¿Cómo llega Eduardo al audiovisual? Eduardo viene del barrio, de Siloé. ¿Cómo llega Eduardo al audiovisual? Porque hemos visto que los invitados no empezaron con la disciplina que hoy ejercen. Digamos, por ejemplo, el de animación empezó siendo fotógrafo, pero nunca en animación y después dijo que todo el aparato tecnológico que implica la animación no determina la historia. Te pregunto eso porque finalmente quiero saber dos cosas. ¿Cómo llega Eduardo al audiovisual y cómo combatís ese imaginario que cuenta la historia del que tiene la cámara y no el ojo que está detrás de la cámara? Entonces son dos preguntas en una. ¿Cómo llegas y Ajá. cómo combates esa idea de que la cámara es la que cuenta y no el ojo que está detrás? Pues yo llego al audiovisual
digamos aproximadamente hace como 15, 20 años atrás. Y llego porque nosotros en un combo de amigos montamos un centro cultural en Siloé y ese ejercicio de vivir en Siloé pues siempre ha tenido un estigma en relación de que es un barrio peligroso, en su momento también que los jóvenes son peligrosos para la sociedad, que es una circunstancia que hemos vivido como humanidad, pero también en Colombia se ha ejercido y eso pues conlleva a otras circunstancias, inclusive a que le quiten la vida a los jóvenes, que es lo que estamos viviendo nosotros. Entonces ese ejercicio siempre de que se hablaba de Siloé y de la forma que no nos gustaba, nos llevó a acercarnos a la cámara. Alguien nos prestó una Ujú. cámara, comenzamos a hacer registro. Ese ejercicio de registro también vimos que la gente cuando se veía le generaba una sonrisa como tal. Y en ese ejercicio de una sonrisa dijimos, vea que hay un elemento para trabajar el tema identidad en el territorio mismo, con el proceso que nosotros llevamos, pero que también a ninguno de los que habitábamos en Siloé ni era pena decir que éramos de Siloé, porque las periferias, los barrios populares, pues siempre cargan con un estigma y es que cuando nos referimos siempre lo miramos como los peligrosos. Así esas personas mayoritariamente sean las personas que te abren en el banco, te abren en la oficina, te en tu casa, los alimentos, condiciones socioeconómicas, pero siempre cuando se habla de esos territorios siempre se miran como los peligrosos, pero es una gran contradicción porque todos los que están al servicio, a veces en la estructura por debajo de ti, que tienen mejores condiciones, son esas mismas personas que tú dices que son peligrosas, pero que de pronto es la señora que te hace el alimento en tu casa. Y es muy loco porque, ¿cómo así que alguien que es muy peligroso y vive en un territorio muy peligroso, tú le das la posibilidad que te hagan los alimentos o que te cuide los tesoros más preciados que son tus hijos, ¿no? Que son de las cosas que tenemos aquí. Entonces, de esa forma, nosotros, de cómo nos miraban y cómo nos observaban, en el ejercicio que estaban, la misma gente comenzó a decir, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos nuestras propias películas? ¿Y por qué nosotros no contamos nuestras propias historias? ¿Por qué? Porque siempre la historia, siempre es desde los centros de poder, siempre es desde los escenarios académicos, y ese ejercicio de la oralidad y de todo ese legado que las comunidades tienen, pues no son reconocidos. Apenas ahorita se comienza a decir que es importante, pero es importante desde la academia porque alguien de la academia escribe, pero no porque reconozcan realmente que hay un legado y hay un ejercicio que lleva una comunidad. Entonces, de esa forma yo llegué al audiovisual, reconociendo que es una herramienta potente, que es una herramienta que en mi caso yo siento que contribuye a los procesos de cómo la gente puede contar de sus historias, pero siendo más importante es cuál es el proceso que la gente lleva. ¿Por qué? Porque la cámara ahorita, todo aquel que tiene las condiciones para comprarse un celular tiene una cámara como tal. Y a veces centramos el tema en las herramientas, pero realmente, inclusive en una película, lo más importante a veces es lo que no aparece en la pantalla. ¿Eso qué significa? Es todo lo que se está dando detrás. Y en el caso de una cámara y un ser humano, es cuál es el punto de vista que tiene ese ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que quiere contarle a los otros y a las otras? ¿Desde a dónde mira la vida? Y creo que eso es un elemento que en mi vida también está en la constante cuestionamiento, ¿por qué? Porque es, Eduardo, termina, qué pena. Se congeló la cámara de Eduardo. Me informan, por favor, Felipe, si Eduardo se escucha. Bueno, mientras Eduardo vuelve, me avisa Felipe si se escucha o no. Voy a seguir yo hablando. Bueno, en el caso de Eduardo Montenegro, es interesante dos cosas. Y es que Eduardo no solo es realizador audiovisual, es también docente y viene adelantando varios procesos formativos. De hecho, uno de los procesos formativos que adelanta es en Buenaventura, en un proyecto que llamó Puerto Creativo. Ahí estuvo apoyando como todo ese ejercicio. A mí me gustaría, mientras Eduardo se vuelve a conectar, que viéramos algo del trabajo de Eduardo. ¿Tenemos allí un reel o algún video de los que él trajo para que lo podamos a rodar?
Felipe. Entonces veamos algo del trabajo de Eduardo mientras Eduardo se reconecta y ya continuamos. Entonces, como decía, no solamente Eduardo tiene esa reflexión social y política en el audiovisual, sino que también tiene un proyecto de cine comunitario, de cine en la calle, que ya luego él les va a hablar. Vamos con el video de Eduardo. Bueno, estábamos viendo el reel de Eduardo Montenegro. Estábamos viendo algunos de sus trabajos. Pues Eduardo, ¿qué vimos allí? Hay muchos trabajos, ¿no? Es un reel que has hecho de algunas de tus experiencias. Sí, hay pues, muchas imágenes de las oportunidades que yo he podido acercarme a una comunidad y que la comunidad me comparta su experiencia, ¿no? En relación de diversos ejercicios. Hay otras imágenes que tienen que ver del trabajo conjunto, que creo que la magia del cine comunitario está es en cómo tejemos esos lazos de solidaridad y en y otras imágenes que tienen que ver con procesos pedagógicos que nosotros realizamos, donde son imágenes que han construido las mismas comunidades de cómo ellas se ven y cómo quieren ser registradas. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, creo que Eduardo hoy nos suscita una pregunta muy valiosa y es que finalmente, como lo decía el proverbio africano, si los leones no cuentan sus historias, pues siempre van a seguir glorificando al cazador en los relatos. Y creo que Eduardo es un muy buen ejemplo de eso. Mientras una comunidad no se nombre, mientras una comunidad no se narre a sí misma, mientras una comunidad no decida cómo quiere ser vista, pues va a estar condenada a que, digamos, los medios hegemónicos, ya me puse beligerante, determinen cómo las ven. Así que, Eduardo, sin más preámbulos, te dejamos para que inicies tu ponencia. Cualquier cosa, Felipe, que adelante o que corra, ya sabes. Entonces, muchas gracias y bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a estar aquí compartiendo unos minutos y después pues abrimos a un ejercicio creo que de preguntas y interacción como tal. Y yo tengo digamos, con mi compañera una productora que se llama Tical Producciones. Es una experiencia de 15 años que venimos tejiendo desde los territorios como tal. Ahí en ese ejercicio pues en muchos momentos diversos compañeros han participado y siempre cada uno ha dejado su grano de arena en este ejercicio. Pues Ticale es una iniciativa que nació en Siloé hace 15 años aproximadamente, que caminamos por varias cosas. En ese ejercicio tiene que ver con
todo el trabajo de cómo la gente puede apropiar la herramienta del lenguaje audiovisual como una posibilidad de retratar y contar sus historias como tal, de también de cómo ve el mundo, pero también de qué propuestas podríamos hacerle a esas diversas circunstancias que a veces nos incomodan, que vivenciamos en el día a día de nuestras vidas, pero también una herramienta que los procesos organizativos puedan apropiar a esas dinámicas que desarrollan o en la periferia, o en las zonas rurales, o en los procesos de movilización social que se dan en nuestra ciudad, en nuestro país como tal. Lo otro tiene que ver con la gestión sociocultural, entonces también hemos caminado y tejemos el ejercicio de acompañar procesos, de asesorar procesos organizativos. ¿Por qué? Porque finalmente son estos procesos los que están en el territorio las 24 horas. Siempre los que somos externos a una dinámica, pues sumamos y contribuimos, pero finalmente son las comunidades que se quedan ahí tejidas. En este ejercicio, pues quería traer como un ejemplo de cómo nosotros trabajamos y este tiene que ver con cómo tejer en la comunidad. Y en la comunidad tejer pasa por reconocer que todas las personas que integran una comunidad hacen una contribución, tienen unos sueños, tienen unas inquietudes. ¿Eso qué significa? Desde las personas más chiquitas, desde los niños, las niñas, hasta las personas más adultas de una comunidad pueden contribuir y siempre están como en ese ejercicio de contribuir. Entonces, el ejercicio nosotros lo hacemos desde la, digamos, cogiendo un ejemplo de la producción audiovisual, pasa por eso, cómo nos sentamos todos en un ejercicio donde queremos tejer una película y ese tejido de esa película es un ejercicio que va a palabrar a todos los que participamos. Sigamos con la siguiente diapositiva. Y en ese ejercicio de tejer esas palabras, pues nosotros hemos vinculado una herramienta que es la IAP y que son ejercicios de investigación rápida, donde a partir de ejercicios muy fáciles de diagnósticos, podemos reconocer como comunidad el saber que tenemos como tal. Y ese saber que tenemos en relación de cuáles son las liderazgos que se tienen en un territorio, de cómo se construyó el territorio, de cuáles son esas memorias, esos momentos históricos que ha tenido una comunidad. La herramienta de la EAP te posibilita muy rápidamente hacer esos ejercicios, construir líneas de vida, de cómo fue cuando llegamos al territorio y cuáles son las transformaciones que hemos tenido, de cómo han llegado, un ejemplo, los servicios públicos, porque de pronto ahorita, en este momento que tenemos, para los chicos, si tú le preguntas de dónde vienen los bananos, te van a decir que es de la nevera, pero esa historia en un territorio se ha tejido de otra forma. Y el AP y los ejercicios de investigación, que son herramientas también que creemos que son importantes que las mismas comunidades también las apropien. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ese ejercicio nos lleva a algo que estamos ahorita pensando y es la corte cristal y es cómo en una producción audiovisual todos nos sentamos a la mesa como iguales y cómo podemos reconocer que cada uno puede contribuir en ese tejido como iguales. Y cuando digo como iguales es que el niño puede coger la cámara como tal, el adulto también puede coger la cámara, pero también el punto de vista de la señora que no tiene una actividad comunitaria, que de pronto su dinámica está establecida en su casa, o de alguien que requiere todos los días salir a trabajar y traer los recursos económicos para su familia, también ese punto de vista, cómo lo recogemos. Y ahí se vuelve un elemento para nosotros importante y es cómo la cámara se acerca al territorio. Pero ese acercamiento de la cámara es un acercamiento que hace la misma comunidad, que la gente puede reconocer antes de que nosotros hagamos un ejercicio, es que ya tenemos una cultura con la cinematografía, ya tenemos un ejercicio de apropiación del lenguaje por las diversas piezas audiovisuales que nosotros miramos, pero también en el lenguaje audiovisual reconociendo que antes de hablar de lo visual está la palabra audio y es cómo suena el territorio como tal, cuáles son los sonidos del territorio. Nosotros usualmente, ahorita con todo el ejercicio de la tecnología, vamos a un lugar y lo que traemos de siempre son recuerdos fotográficos, pero tenemos una incapacidad todavía
de reconocer de cómo suenan los territorios y de la importancia sonora de cada territorio y de la palabra de los que habitamos esos territorios. Entonces, también hacemos un énfasis en ese sentido. Lo otro es la participación, y es que se requiere que en estos procesos también se reconozcan los liderazgos. ¿Y los liderazgos de quiénes? De hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en nuestra historia, como nos hemos tejido también como sociedad, mayoritariamente cuando se revisa la historia son las mujeres las que mayor contribuyen, pero a la hora de los reconocimientos, esos reconocimientos no aparecen. Y en el tejido que nosotros desarrollamos de acercarnos al ejercicio de la narración, pues se vuelve importante tener los diversos puntos de vista y que la mirada de la mujer es muy distinto a la mirada de los hombres o a otras prácticas que se tienen y se construyen en la misma comunidad. Y lo otro que tiene que ver es con cómo tomamos las decisiones. Y en ese ejercicio de las decisiones, pues también después de un rodaje, de poder, he hecho una producción audiovisual, de recoger unos testimonios, pues nos sentamos nuevamente con la gente en que la gente pueda reconocer la importancia que tiene el montaje. Y cuando digo montaje es cuál es la narrativa que yo quiero construir, pero también reconocer que desde el del montaje yo requiero tener un lugar ético. ¿Y por qué? Porque en el montaje yo puedo colocar a decir cosas que la gente no necesariamente en el momento de la entrevista, de cómo registramos la actividad, la gente no nos dijo. Y ese lugar ético creo que es un lugar que cada vez estamos requiriendo mucho mayor en nuestra sociedad. Y es, ¿cuál es el respeto que yo tengo por el otro? ¿Cómo yo gano una capacidad de sentarme en los zapatos del otro, pero frente a un ejercicio de producción audiovisual? Esa mirada del otro, yo cómo la integro, reconociendo que yo tengo un planteamiento y un punto de vista, pero cuando trabajo en comunidad, cómo yo integro esa mirada. ¿Por qué? Porque si no estaría en un ejercicio exclusivamente de manipulación, que es lo que también a veces nos sucede en las comunidades, y es que se va con grandes equipos y se asume que la comunidad no tiene un saber, y es lo que requerimos nosotros romper. Que en ese ejercicio de selección y entrar en un proceso también de cómo diseñamos la exhibición de la película y cómo el ejercicio de la exhibición de la película es un ejercicio que se teje con la comunidad. ¿Por qué? Porque son las mismas comunidades que han brindado su historia, ¿no? Como tal. Son las mismas comunidades que ya se construyen una imagen en ese mismo territorio, pero que también activa todo un sistema que tienen las mismas comunidades, y es la solidaridad. Y es que esa construcción de la película pues siempre ha sido un ejercicio de contribución de cada uno de ese territorio. Y en la exhibición es poder también interlocutar de cómo nos vemos en estas imágenes, mirar qué cosas nos incomodan, pero también cuáles son las cosas que nos agradan. ¿Por qué? Porque nos han enseñado siempre como a mirarnos la parte mala. Y lo que nosotros también buscamos con estos ejercicios es que la gente pueda reconocer cuáles son las cualidades que se tienen en el territorio, ¿no? Para poder pensar en el ejercicio de los sueños, yo requiero pensar con qué cuento y no centrarme y no rayar exclusivamente en las cosas que me faltan. Y en ese mismo ejercicio se requiere cómo tejemos la palabra. Y la palabra es que todos somos sabedores y que en ese ejercicio cada uno hace una gran contribución. Y en el ejercicio de las producciones audiovisuales nos ha llevado, uno, a construir una propuesta de escuela de cine popular. Y esa propuesta básicamente lo que está buscando es cómo esta experiencia que nosotros hemos trascendido estos 15 años, lo llevamos a un ejercicio de lo pedagógico y que cada vez más las comunidades apropien este modelo desde la Escuela de Comunicación Popular, y que este ejercicio sean las mismas comunidades que lo sigan construyendo, que se puedan generar semilleros. Lo otro tiene que ver con una propuesta que nosotros le llamamos mano a mano, que también estamos consolidando, y es cada vez cómo los procesos organizativos se acompañan más y cómo tejemos redes. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, desde las mismas comunidades han surgido diversas iniciativas, ¿no? De las joyas comunitarias, de lo que yo tengo, cómo le puedo contribuir a otros. Entonces, por lo menos en el distrito, en la ladera,
se dio esa experiencia, ¿no? Un lugar donde la gente si tenía, pues lo que hacía es que contribuía, pero si le faltaba algún alimento podía tomarlo de esa mesa. Y que son cosas que los medios de comunicación que nosotros tenemos no los comunican, no los coloca para que la gente los pueda conocer. Y lo otro es como esos ejercicios de la EAP son herramientas que pueden potenciar los ejercicios de cómo nos acercamos a una comunidad, pero que la misma comunidad también apropie esas herramientas para tejer sus sueños. Y lo otro es el tema del cine a la calle. Y en el cine a la calle es un ejercicio de cómo recuperar la calle como un espacio público, como tal. Cómo apropiarnos de ese escenario donde los niños tejieron una historia, pero ahorita, en el caso, digamos, por ejemplo, de Cali, de las fronteras invisibles, pues son chicos que en algún momento jugaron juntos fútbol y que ya hoy no se pueden ver, ¿no? ¿Por qué? Porque frente al ejercicio del negocio de las armas a nivel mundial, pues en los barrios se vuelven la expresión, pero realmente no son los que están generando ese ejercicio. ¿Por qué? Porque hay toda una riqueza que se construye con las armas y que el cine a la calle nos lleva a hacer esas reflexiones y también mirar cuáles son los lazos de solidaridad y de cuáles son las apuestas que requerimos tener ahí y cómo el cine es una herramienta que narra esos territorios, que narra y hace reconocer cuáles son los tejidos que tenemos ahí. Y ya para pasar ahorita a un siguiente video, es que creemos que todo el ejercicio que nosotros hacemos, pero también reconociendo otros procesos que son procesos hermanos, pues estas herramientas y estas producciones audiovisuales creemos que tienen que estar al servicio de la pedagogía, como estas producciones posibilitan que otras personas que a veces no tienen la posibilidad o por diversas formas tienen una mirada sobre un territorio, cómo podemos hacer procesos de sensibilización a partir de las mismas piezas que los niños construyen, desde los mismos ejercicios de coproducción que nosotros hacemos con otros colectivos hermanos, cómo ahí se hace un ejercicio pedagógico, cómo ahí también nos teje también para construir redes internacionales. ¿Por qué? Porque ahorita lo que requerimos entender es que yo ya no soy ciudadano si nací en Colombia, exclusivamente de Colombia, sino que las mismas redes están invitando también a cómo nos construimos en relación con otros procesos hermanos que son muy similares y que de pronto están al otro lado del mundo. Y eso nos ha llevado a reconocernos que muchas de las circunstancias que tenemos en Colombia son muy similares, por ejemplo, que pasan en Brasil, ¿no? Que pasan en Chile, que pasan en Paraguay, pero que también si vamos a Europa nos vamos a encontrar estas circunstancias, no sé, con los migrantes en Italia, en Francia, o si vamos a Estados Unidos, pues muchas de las cosas que nos pasan en los territorios o que vivimos las poblaciones acá empobrecidas, pues son circunstancias también que en esos otros países que a veces construimos como, algunos construyen como anhelo de ir a vivir allá, pues tienen también problemáticas y muy similares. Pero que también hay procesos de resistencias en ese sentido. Entonces creo que las narrativas también invitan a ese ejercicio creativo donde, digamos, podemos expresar y explorar como seres humanos, pero cada vez más están pidiendo también cuál es tu corresponsabilidad en reinventar este mundo de las transformaciones que requerimos que se den y que no van a pasar esperando que sea el otro el que las inicie. Creo que cada uno está llamado a construir propuestas desde su familia, de su círculo primario de amigos, no sé, en la unidad que vive en el edificio y cómo eso va contribuyendo a que se den esas grandes transformaciones que tenemos como anhelo algunos ciudadanos y que requerimos es saber que esos algunos ciudadanos cada vez somos mayoritarios en esta sociedad. Entonces ahorita quiero invitarlos a ver el siguiente video, que es un ejercicio que se hizo en Bojayá como tal. Es un ejercicio de mujeres que vivieron como todo ese proceso que se dio con la pipeta de la FARC que cayó a la iglesia y que el país todavía no logra mirar cuál es el lugar de las personas que terminan siendo víctimas en esas circunstancias
pero el país no mira cuáles son las apuestas que la gente tiene después de esos sucesos. Y en este momento, pues hay un grupo de mujeres que viene trabajando en relación de recuperar toda esa memoria ancestral, recuperar los juegos tradicionales y que les ha posibilitado también sanar y perdonar esos hechos violentos que se dieron en su comunidad, pero que nosotros como sociedad no podemos olvidar, porque cada vez que lo olvidamos, pues se nos va dando un hecho mucho más mayor que lo que estamos ahorita viviendo en el país, ¿no? Con el asesinato de los niños, con todos los ejercicios que está de represión contra los jóvenes frente a los líderes sociales y que requerimos mirar hacia allá. Y mirar hacia allá es yo qué pienso sobre eso, no solamente lo que me dice el medio de comunicación, sino que cómo yo discierno y miro en esas circunstancias y cuál es mi posición. Entonces los invito a ver este pequeño video que es muy corto. Yo enciendo esta luz como que sea el camino para que nos alumbre el camino, nos amplíe el camino, para que esta luz nos guíe. Por las personas que cayeron en la masacre, que entre las personas hubieron personas muy especiales para mí porque de ellas aprendí muchas cosas. También por la escuela sociopolítica que sea como el caminar de nuestras comunidades y de nuestros niños y niñas para que ellos sean el que nos sigan. Pero por lo que yo he escuchado, que la pipeta, o sea, no era para la gente, no era de gusto. Así escuché yo, que era para los soldados. La señora Macaria me contó que para ella le parecía mejor el Bellavista viejo que el Bellavista nuevo, porque allá, a pesar de que eso se anegaba, era más relajante. Ella me dijo que para ella era algo muy doloroso, porque esa siempre había sido su tierra. Fue el 2005 que ya vinieron y empezaron a crear la casa aquí en Bellavista Nuevo, pues. Y ahí ya, pues a las personas les tocó empezar una nueva vida sin sus seres queridos. Atención, atención. Las mujeres de la Escuela Sociopolítica de Bellavista tienen el gusto de invitar al barrio Bellaluz a niños y niñas, adultos, a una actividad donde realizaremos juegos y rondas tradicionales de nuestra región. Tierra libre, en busca de libertad, voy en busca de un alambre, ahí este sí me va a enganchar, este sí es el alambre que me va a enganchar. A mí, por ejemplo, me ha servido para sanar porque en el preciso momento que uno está en esos juegos, uno solamente está pensando en lo que está haciendo, en los juegos no está pensando. Porque, por ejemplo, a mí el 2 de mayo, a mí eso nunca se me olvida. La verdad es que nunca se me olvida, pero en el momento que estoy en lo que estoy, ese ratico, dejo de pensar en eso. ¿Vale? Yo enciendo esta vela para que los niños tengan valor. Yo enciendo esta vela por la paz, la seguridad, la confianza y por aquellos niños que cayeron en la masacre. Cuando vas a cortar leña, no cortes de liguerón, corta de palito, no toca y está mi corazón. Cocorobé, 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 los hijos de José. Cocorobé, cocorobé. Hola.
Entonces, aquí estamos viendo una parte de un documental que se llama Murever, y Murever es un proceso de mujeres pues que existe en Bojayá y que todos los días se levanta a tejer en su comunidad, ¿no? Como tal. Y vivieron un suceso y siguen viviendo sucesos muy fuertes frente a, a la forma de cómo los que tienen y han apropiado la riqueza de este país cree que se debe tratar el Pacífico colombiano, y eso ha llevado a que también existan muertes de por medio como tal, pero estas comunidades siguen resistiendo y siguen luchando y haciendo valer la importancia de ser negro, de ser un pueblo afro, pero también ese ejercicio de no estar en la guerra como tal. Y eso es un ejercicio que requerimos urgente también mirar como país. Y ahí creo que la Cámara entra a jugar un papel significativo, y es cómo la alegría de levantarnos todos los días puede ser una herramienta de que tejamos en esta sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez más es un ejercicio mayoritario hacia el miedo como tal, y requerimos salir de ahí como sociedad. Entonces, Mureve nos posibilita eso, acercarnos a una comunidad, a que la Cámara tenga un respeto por esa comunidad, y que el protagonista siempre tiene que ser esa persona que está al frente, de cómo registramos, de cómo esa persona quiere ser vista como tal. Y que cuando tenemos la oportunidad algunos de ir a unos territorios, que yo soy un invitado a conocer de cómo se mueve ese territorio, de cuál es la riqueza. Siempre que uno tiene la oportunidad de ir a un lugar, es más lo que el lugar siempre le da a uno y las personas que lo que realmente uno puede contribuir si uno se para en el ejercicio de escuchar a los otros, de reconocer que el otro también tiene un saber, y que pues que esta sociedad a veces nos mete en la lógica de que cuál es el título que tienes como tal, y eso nos hace desconocer muchos saberes que inclusive pueden ser que están en la historia de nuestras propias familias como tal. Eugenio, ¿entró por acá? ¿Qué más, Edu? No, si ya terminaste, tú me dices. Sí, ya, yo creo que ahí estamos, pasó los 20 minutos, ya creo que estamos colgados en No, tiempo. no hay problema. Si necesitas agregar algo más, tranquilo. No, ahí ya, yo creo que ahí ya. Bueno, Edu, pues igual ya nos quedan 10 minuticos. Yo quiero recoger un poco. Si me equivoco, me corrige, por favor. Yo conozco a Eduardo como persona y lo conozco como creador. Y sé que Eduardo no solamente es una persona que trabaja lo audiovisual, sino que también tiene unos principios de vida que se amplifican en su cosmovisión del trabajo. En Eduardo resuena, por ejemplo, un principio Ubuntu, que es una filosofía africana que se puede resumir con una frase que no significa que solo sea esa, pero Ajá. se resume en una sola frase, y la frase es: soy porque somos. De ahí que Eduardo, uno sienta que siempre hay un deseo de hacer las cosas de manera horizontal, colaborativa, y si gana uno, ganan todos. Eso lo siento muy presente en lo audiovisual, y es la dimensión de lo ético y de lo colaborativo en vez de lo competitivo. Y creo que en el trabajo en las comunidades, Eduardo nos arroja luces, porque es que en las comunidades se llega a generar diálogo de saberes. Porque todavía hay personas que llegan a las comunidades creyendo que ellos les van a enseñar a los demás a hacerlo? Y ellos son los que saben, y la comunidad solo se va a beneficiar de eso que ellos traen. Y creo que en el trabajo de Eduardo eso no se vio. Se vio al contrario, la necesidad de invertir ese paradigma y de generar puentes de comunicación, diálogos de saberes. Así que, digamos, lo digo porque en este evento de otras formas de narrar historia, Eduardo, vos tocaste un tema muy importante y que ya está de manera brillantemente escrita en un texto de Chimamanda Adichie, la escritora nigeriana. Uh-huh. Ella tiene un texto que se volvió viral hace unos años que se llama Los riesgos de la historia única. Y ella más o menos cuenta que cuando sacó su primera novela, los editores le dijeron: venga, es que no es tan africana, ¿no? No es muy africana. Entonces ella decía: ¿y cómo se supone que deben ser las novelas africanas? Y también cuenta allí cómo
cómo ella cuando empezó a escribir, escribía sobre manzanas y príncipes blancos que hablan de manzanas cuando en Nigeria no lo había. Entonces ella cuenta como toda esa transformación de pasar de lo que consumía, porque no había nada más, a tener una mirada que resignificara su contexto, y al final termina con un amigo editor generando todo un proceso de formación en escritura en Nigeria, en Lagos específicamente, para posibilitar eso, que hayan otras formas de narrar Nigeria, otras formas de contar esa historia. Y creo que Eduardo lo ha venido haciendo con sus procesos, con Cine a la Calle, con el proceso que tiene, no sé si lo mencionaste, pero creo que el proyecto de Escuela de Formación de Cine Popular es algo que está firme en tu proceso. ¿Sigues con eso? Sí, 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 son de las Ok. cosas que creemos seguir caminando, pero que también cada vez sean las comunidades que lo apropien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de paso y eso es otro ejercicio que también requerimos y es, hoy yo puedo contribuir a la comunidad, pero finalmente después me voy a otra como tal. Y con Ujú. todo esto de la pandemia, pues finalmente tampoco ni sabemos como tal. ¿Por qué? Porque nosotros no sostenemos la vida. Entonces, ahí es necesario tejer y de contribuir en ese ejercicio, teniendo en cuenta también que no nos quedamos quedar en que la comunidad tiene la verdad, que creo que también es importante eso. ¿Por qué? Porque algunos en las comunidades también comprendemos la lógica institucional, ¿no? Comprendemos la lógica académica y tranquilamente podemos entrar también y que se entra en esos juegos, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque a Ajá. veces se vuelve que se tiene el referente y siempre se cita es el mismo líder, ¿no? Y eso va generando también unas pequeñas estructuras de poder dentro de las mismas comunidades. ¿Eso qué significa? Que por supuesto trabajamos conjuntamente, pero también las comunidades hay cosas que requieren transformar, hay cosas que los que estamos de afuera también requerimos decir. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el ejercicio de ser humano pues pasa por el errar. Y el errar no significa que el de afuera no tiene la razón y los de adentro sí. Pasa por cómo lo reconocemos y cómo lo tejemos, cómo reconozco que en el otro hay un saber, pero a veces también dentro de las comunidades pueden haber personas que no necesariamente contribuyan a esa construcción de saber conjunto como tal. ¿Por qué? Y, Porque ahí también hay tejidas otras historias, ¿no? pero además no te conviene a vos dar mal ejemplo, porque vos sos papá. Por ejemplo, Dakari, me mandaron una imagen de Dakari viendo tu charla y yo creo que Dakari está mirando en qué momento Eduardo nos está diciendo la verdad. Eduardo, ya para terminar, una pregunta. ¿Tú qué le puedes recomendar a esta Sí. gente que está contando? ¿Tú qué le puedes recomendar a estas personas en Buenaventura, en Cali, en Colombia? Ahí tenemos a Dakari, Eduardo. Ajá. O sea, es el hijo de Eduardo viendo al papá diciéndole, ojo papá, pilas ahí, está chequeando que diga la verdad. Es como un poco para hablar de cómo la dimensión ética de la que habla Eduardo no solamente es el producto audiovisual, sino saber que ahí está implicado en su trabajo su hijo, su esposa, su visión de mundo, la comunidad. Cuando uno empieza a entender que lo que hace no está desligado de lo que uno es, creo que uno trasciende esa instrumentalización del audiovisual, que se cae muy fácil en eso, ¿no? Vení, haceme un videito de la comunidad, hacete un documentalcito de la comunidad. Y me imagino que le habrá pasado, Eduardo. Hola, ¿me escuchas? No sé, es que donde estoy ha sido difícil. Que si tú me escuchaste lo último que dije, Eduardo. Se nos fue Eduardo. Es que la señal parece que está un poco débil en Buenaventura. Bueno, creo que Eduardo logró terminar su charla. Creo que fue maravilloso. Métanse al canal de Eduardo en YouTube. Basta que coloquen Tikal Producciones. Allí está todo el trabajo, los videos. Está adelantando procesos de formación en Buenaventura, en Cali.
Y creo que esa idea de contar historias no solamente va en términos del producto que se crea, sino también de la persona que la cuenta. Y creo que lo más interesante de Eduardo es su esfuerzo por ser ético y coherente en su trabajo. Me despido un poco leyendo algunos comentarios que le hacen a Eduardo. Eduardo dice, perdón, Ana Díaz dice, los imaginarios sociales que se han construido en torno a este sector generando grandes exclusiones en los jóvenes, en las y los jóvenes. Dice también Ana Díaz que es una muy buena iniciativa de hacer contar sus propias historias porque contribuyen a deconstruir los imaginarios e invisibilización de la población que viven en esos sectores. Totalmente de acuerdo, Ana. Y Ana hasta le pide trabajo, dice que quiere pertenecer a esa iniciativa. Tenemos por aquí a Aura Longa que dice, gran proyecto cargado de sensibilidad social, respetando la identidad, generando inclusión, devolviendo autoestima, autonomía, impactando positivamente el tejido social. Muchas gracias. Eduardo, ¿escucha lo que está diciendo la gente? ¿Ya me escuchas? Hola, volví. Ahí sí me escuchas. Volví, pues estoy en el puerto de Buenaventura, donde debería, y estoy en el lugar uno. Sí, lo que escucho ya. Ok, entonces hay una gente que te está felicitando. Aura Longa dice que es un gran proyecto cargado de sensibilidad social y que respeta la identidad y genera inclusión. A Nadia le va a mandar la hoja de vida, que la contrate, que ya cree parte de la iniciativa. Dice María del Carmen Muñoz, dice, una de las cosas que no se tiene en cuenta dentro de los trabajos audiovisuales tiene que ver con el proceso de edición, que al final es el que hace el montaje de la escritura visual. Eduardo, ¿me escucha? Esa pregunta que hace, la replica María, la hace Alex Socorro y dice algo sobre la edición audiovisual, que es el último que hace la escritura, y es verdad, es una pregunta muy importante, porque mucha gente llega a las comunidades y retrata el contexto, pero siempre hay que preguntarse quién está contando, qué intereses tiene en esa historia que cuenta. Una cosa es que yo vea un trabajo sobre lo que acaba de pasar en Popayán con la tumba de este monumento desde Caracol, y otra cosa es que lo vea desde la comunidad. Vicky Dávila le parece es un acto de violencia, pero los 500 años de opresión y etnicidio que han habido allá no le parecen violentos. Entonces, creo que Eduardo nos hace ese llamado a decir pilas con los riesgos de contar una historia única, pilas con la dimensión ética del que cuenta la historia, pilas que las cámaras no cuentan las historias, lo cuenta el realizador en llave con la comunidad, y con eso me quedo, Eduardo. Entonces, si quieres, ya despide a la gente y regálanos una reflexión sobre por qué hay que encontrar otras formas de narrar. Se volvió a quedar congelado, Eduardo. Hola. Nah. Bueno, aquí intentando, no sé si me escuchas. Sí, te estamos preguntando que ya para cerrar contigo, que muchas gracias, que si quieres agregar algo y respóndenos por qué hay que buscar otras formas de narrar. Pues bueno, lo que te alcancé a escuchar, bueno, porque acá estoy en el lugar donde hay el mejor internet de Buenaventura y estoy aquí, bueno, padeciéndolo, pero es lo que hay. ¿Por qué hay que aventurarse a otra forma de narrar? Porque es necesario que cada uno, frente a lo que cree que es importante que se rana, es tener su punto de vista como tal. Cada vez requerimos no ser un ejercicio de tantos autores en mi cabeza, sino yo cómo lo puedo colocar en una práctica y cómo yo me puedo hacer cargo de lo que eso va a generar en la comunidad o lo que va a generar en el otro, como tal. Cuando digo en el otro es que puede ser que el otro te diga que es importante lo que estás haciendo o también te puede decir que no es valioso, pero lo que si lo haces de corazón, lo que va a ser más importante para ti, ¿qué significa? Y eso cómo puede contribuirle al otro. Y el contribuirlo al otro a veces pasa también porque se vuelve incómodo para el otro, como tal, y lo invita a pensar de otra forma. Y yo creo que pensar ese ejercicio de la narración y que se narre de otra forma es que cada vez seamos más narradores y narradoras, que cada vez más es una gente, uno, a reconocer
que eso está en lo innato del humano como tal, como que aquí no nos estamos inventando algo que no sepamos, sino que tenemos la oportunidad de explorarlos como tal y de poder tener otros miradas de vista, pero también reconocerlas como tal. Y que no es un ejercicio ya dicho y finalizado. Y es que, como yo pienso, y es que siempre requerimos batir un poco el cerebro para que ahí salgan otras cosas como tal. Y de reconocer los que tienen un camino recorrido, pero más que recorrer su camino, lo que requerimos recorrer es lo que ellos, hacia donde ellos estaban recorriendo como tal. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Ya nos queda muy claro tu trabajo. Y bueno, les invito a que se queden. Ya seguimos con Jenny Cuervo, que nos va a hablar de dramaturgia de la experiencia. Es una persona que le gusta contar historias desde lo dramatúrgico. Así que, Eduardo, mil gracias. Un abrazo.